Amigos televidentes, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la emisión meridiana de Latina Informativa. Hoy jueves 3 de julio, un inmenso placer saludarles desde ya, invitándolos a conectarse desde el lugar que se encuentren a través de la web latinamedios.com, también descargando nuestra aplicación en Play Store como Latina Medios y siguiendo nuestra cuenta en Instagram, @_LatinaTV. Desde este momento estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes. Yo soy Andrea Suescún en Instagram, @AndreaRadioITV. De esta manera comenzamos a dar la bienvenida a quien nos acompaña hoy en nuestra entrevista meridiana. Ella es la doctora Isabel Cristina Torres, ginecólogo obstetra, miembro de la Cruz Roja Venezolana, de la Sociedad Anticancerosa en el Estado Lara y también del Hospital Universitario Antonio María Pineda. Bienvenida, doctora. Hola, gracias, un placer estar contigo y bueno, por supuesto, siempre hablando de temas muy interesantes sobre la salud. Indudablemente el placer es nuestro. Hoy vamos a estar abordando un tema súper importante para la sociedad, de manera especial podríamos decir que para las mujeres, pero también para esos caballeros que acompañan a toda mujer en su estado de embarazo, en ese proceso tan importante pero también tan delicado y de tantos cuidados. Vamos a abordar un tema específico que es el tema de la preeclampsia, tomando en consideración que en la actualidad, desde hace tiempo, pero en la actualidad podríamos hablar también de bastantes sucesos que se han presentado relacionados a esto, a la preeclampsia. Como punto de partida, doctora, ¿qué se entiende por preeclampsia? Bueno, la preeclampsia es una enfermedad propia del embarazo, propia de la mujer embarazada, que se caracteriza por el aumento de la tensión arterial, un aumento que va mayor o igual de la tensión de entre 140 y 80, perdón, 140-90. Y además de eso, pues puede tener algunos síntomas y también pudiera tener proteinuria en orina. Entonces la preeclampsia precede a la eclampsia, que es donde la mujer tiene mayor riesgo de muerte. La preeclampsia sigue siendo prácticamente la primera causa de muerte en la embarazada, compitiendo en realidad con las hemorragias obstétricas, y es por eso pues que la importancia de estar aquí hablando de este tema. Ahora bien, la preeclampsia va directamente relacionada con situaciones o problemas de presión arterial en la mujer antes de salir embarazada, doctora. No, en realidad es propia del embarazo la preeclampsia, porque existen condiciones donde la propia del embarazo y a partir de las 20 semanas. Es clave determinar que la embarazada después del 5º mes comienza con cifras tensionales elevadas, quizás cuando nunca haya tenido las cifras tensionales altas o quizás cuando haya tenido cifras tensionales altas, pero pues se le agrega este cuadro de proteinuria en orina y se llama preeclampsia. ¿Cuáles son esos principales síntomas que puede presentar una mujer y ante los cuales debe estar muy atenta si está embarazada y que podrían generarse producto de una preeclampsia? Bueno, fíjate, lamentablemente a ocasiones no da síntomas, sino que aparece inicialmente por unas cifras tensionales elevadas y en otras ocasiones, por supuesto, tiene que estar pendiente la embarazada de sus signos de alarma. Cada vez que nosotros hacemos un control prenatal, que es lo más importante, por lo cual debemos estar siempre atentos del control prenatal, cada vez que nosotros hacemos eso, pues estamos dándole la educación a la paciente embarazada, la educación para estar pendiente de esos signos de alarma. ¿Cuáles son esos signos de alarma? Pues son los síntomas que pudiera en algún momento presentar la paciente después del 5º mes del embarazo. Síntomas como cuáles, como el dolor de cabeza o cefalea frontal persistente, el dolor en epigastrio, son pacientes que lo aquejan como un ardor, una molestia en el estómago, mareos, zumbidos en los oídos. Esos son los síntomas de gravedad de una preeclampsia. Pero hay casos específicos en los cuales no se puede presentar estos síntomas. Sí, ciertamente algunas pacientes no. Uno de los primeros síntomas pudiera ser el edema tanto en miembros superiores, en los dedos, cuando empiezas a tener que los anillos te aprietan mucho. Cuando la gente generalmente dice está reteniendo líquido. Exacto, que los zapatos te aprietan. O sea, entonces son síntomas del 80% de estas pacientes que tienen preeclampsia, tienen edema. Suele ser uno de los síntomas principales, pero hay pacientes que sin ninguna sintomatología, pudiera ser solamente la elevación de las cifras tensionales,
que la conseguimos en el control prenatal. Entonces, por eso, pues, la indicación el control, sagradamente, porque imagínese, si hay casos puntuales en los cuales la embarazada como tal no va a presentar de repente ninguno de los síntomas que nos mencionó, la única forma es yendo a consulta, tomando la presión arterial. Sí, esa consulta debe realizarla un especialista en obstetricia, donde valore la paciente desde el inicio de ella, todo el interrogatorio para determinar cuáles son esos factores claves que nos pudieran llevar a una paciente a tener la preeclampsia, y además de eso las cifras tensionales, los exámenes de laboratorio por los cuales la paciente tiene que ser evaluada en todos sus controles prenatales, entre otras cosas. Amigos televidentes, nos encontramos con la doctora Isabel Cristina Torres, ginecólogo obstetra. Estamos hablando de un tema súper interesante, la preeclampsia. Doctora, hablábamos de los riesgos que representa la preeclampsia para la mujer y decíamos que está posicionada como la número 1 después de la hemorragia obstétrica. Compiten las dos por el primer lugar, lamentablemente. Imagínese usted en esos factores, digamos, que pueden ser de alto peligro durante lo que es el embarazo. Ahora bien, ¿cómo puede afectar la preeclampsia al niño en cuestión? Bueno, evidentemente afecta tanto al bebé como a la madre. Primeramente a la madre, ¿por qué? Porque se trata que la causa, aunque no es conocida, se dice que la hipótesis más aceptada es que hay un daño en la placenta, daño en la inserción de la placenta, y entonces ese daño de la placenta va a traer como consecuencia daños en todos los sistemas en la mujer, tanto en el renal, a nivel cerebral, a nivel cardíaco. Se trata de un daño cardíaco importante cuando existen problemas de trastornos hipertensivos del embarazo, entre ellos la preeclampsia. ¿Y cómo afecta al feto? Bueno, evidentemente podemos tener primeramente, la primera causa de mortalidad fetal es la prematurez. Solemos tener recién nacidos prematuros, pueden haber recién nacidos de bajo peso, el oligoamnios, o sea, el líquido, el poco líquido durante el embarazo suele ser también causa de la preeclampsia. Yo creo que es bastante interesante conocer cuáles son los factores de riesgo que puede conllevar a que una mujer presente preeclampsia durante el embarazo. Bueno, evidentemente, a pesar de que ocasionalmente la enfermedad se presenta sin ningún factor de riesgo, ocasionalmente, también existen unos factores bien importantes. Dentro de los primeros que tenemos que la hipertensión arterial en la mujer crónica, o sea, una hipertensa ya conocida, la paciente diabética, la paciente con enfermedades inmunológicas como el lupus, son pacientes que tienen altos riesgos para tener preeclampsia en el embarazo. Igualmente, la paciente obesa es una condición importantísima. La paciente que se embaraza en las edades extremas de la vida, la adolescencia, menor de 15 años, pues es una edad gravísima. En alguna oportunidad me preguntaban, bueno, ¿y de qué manera podemos disminuir las cifras de preeclampsia en el estado Lara? Disminuyendo los embarazos en adolescentes. ¿Y hasta qué edad? Menores de 15 años. Claro, pero en el caso de las jóvenes, las adolescentes, pero ya una mujer adulta. Exacto, y también la embarazada mayor de 40 años tiene también riesgo de sufrir preeclampsia. Una predisposición. Hay factores incluso, estamos hablando de factores hasta genéticos, incluimos la parte de la hipertensión, puede ser hereditaria. Ahora bien, hay factores de pronto de la alimentación que se deban cuidar específicamente para evitarla, en el caso de que la paciente no sea ni diabética ni obesa. Sí, claro. ¿Cómo podemos evitar la preeclampsia? Bueno, así como evitamos todas las enfermedades. Primero, llevar una vida sana. Debemos hacer ejercicio. La paciente embarazada puede hacer o debe hacer ejercicio por lo menos 140 minutos a la semana, un ejercicio no extenuante, ¿ok? Y debe hacer ejercicio antes del embarazo, ¿ok? Y por supuesto, la consulta preconcepcional al especialista tiene que hacerla la mujer. En esa consulta es donde nosotros damos todas las indicaciones para tener una vida sana, una alimentación saludable y de esa manera evitar algunos riesgos de hipertensión para hipertensión. Bueno, vamos a establecer hasta ahora nuestra primera pausa comercial. Al regreso, doctora, vamos a seguir abordando este tema tan interesante y conociendo ya una vez que es diagnosticado un caso de preeclampsia en una embarazada. ¿Cómo podemos llevar esta situación? ¿Cuáles son los cuidados que se deben tener? Ustedes atentos, ya regresamos con más de nuestra entrevista meridiana en Latina Informativa.
Amigos, gracias por continuar en sintonía de nuestra programación. Estamos de vuelta con más de la entrevista meridiana en compañía de la doctora Isabel Cristina Torres. Por cierto, hermoso su nombre, doctora. Gracias. Y ella es ginecólogo obstetra, miembro de la Cruz Roja Venezolana, también de la Sociedad Anticancerosa del Estado Lara y del Hospital Universitario Antonio María Pineda. Hablando de la preeclampsia, acá en Latina Informativa, y quedamos en un punto interesante. ¿Cómo podemos prevenir la preeclampsia? Vamos allí a dar esas recomendaciones puntuales para esas mujeres que, bueno, están en embarazo o planifican salir embarazadas. Sí, bueno, evidentemente que existe una prevención siempre de cualquier enfermedad. Lo más importante es llevar una vida sana. Siempre es importante la alimentación primeramente. Tenemos que tratar de comer mejor, tratar de comer menos artificial, tratar de comer alimentos y carbohidratos no procesados. Entonces, en eso principalmente el ejercicio. El ejercicio es clave tanto para el embarazo como para embarazarse. Tenemos que tratar de hacer ejercicios por lo menos 140 horas a la semana como mínimo, 3 a 4 veces por semana. Ejercicios quizás no deportes extremos, pero sí deportes de bajo impacto, deportes de que pudieras tú también hacer durante el embarazo. Otra cosa que puede prevenir los estados hipertensivos del embarazo, quizás en aquellas pacientes muy puntuales como son aquellas que tuvieron algún embarazo con preeclampsia, es el uso de la aspirina. El uso de la aspirina básicamente está indicado en pacientes con riesgo primeramente y debe ser indicado por el especialista ya a partir del primer trimestre del embarazo, las primeras semanas del embarazo. En función de esto que nos comenta, una mujer que haya tenido embarazos anteriores en los cuales presentó preeclampsia, ¿obligatoriamente la va a presentar en su próximo embarazo? Bueno, fíjate, hasta un 50% tiene un riesgo de volver a sufrir preeclampsia. Es por eso que esa paciente va remarcada en rojo y resaltada cuando nos llega a nuestra consulta prenatal y nos dice: sí, doctora, yo sufrí preeclampsia, hice esto, hice aquello, yo convulsioné ya cuando iba a tener a mi bebé. Esos son claves. También dentro de lo que se llama prevención está controvertido y discutido el uso del calcio, pero pues lo usamos dosis altas de calcio en estas pacientes para pues hacer todo lo necesario y la prevención primeramente. En este mismo orden de ideas, doctora, una mujer que haya presentado preeclampsia durante el embarazo queda sufriendo de hipertensión. Bueno, no necesariamente, esa hipertensión se puede mantener hasta 12 semanas después no necesariamente en realidad, no debe permitirse después de las 12 semanas o en el puerperio, después del parto, no debe ella tener cifras tensionales elevadas. Si ella persiste con esas cifras tensionales elevadas, pues ya la metemos o la clasificamos dentro de un estado hipertensivo crónico posterior al embarazo. Así como también puede suceder a la inversa, que una mujer que sea hipertensa lleve un embarazo normal. Sí, ciertamente, la paciente hipertensa crónica, la llamamos hipertensa, que ya viene hipertensa antes del embarazo, puede llevar un embarazo normal, pero si se agrega a partir de las 20 semanas, si se agrega durante su embarazo un estado de proteinuria en la orina, aumenta las cifras tensionales más de 140-90, pues pudiéramos descartar que tenga una preeclampsia sobreagregada. Bueno, tenemos preeclampsia, supongamos que ojalá, cada vez disminuyan más los casos en mujeres embarazadas con esta situación. ¿Cómo se trata la preeclampsia? Bueno, evidentemente es una enfermedad que lamentablemente pues se conoce poco de su origen. Okay, a pesar de que sabemos que el problema de la placenta, de placentación anormal, es uno de los principales, pero en vista de que se conoce poco de su origen y lamentablemente el tratamiento va a ser siempre desembarazarse. Siempre lo digo, hay que terminar el embarazo seguramente. Lamentablemente existen mujeres en que la preeclampsia les da cuando ya tenemos un embarazo avanzado, pues esas pacientes es fácil definirlas porque tenemos más de 34 semanas, le dio preeclampsia, vamos a terminar el embarazo y no ha pasado nada, el bebé puede sobrevivir de la mejor manera fuera del vientre materno y no ha pasado nada. Pero existen pacientes que están entre las 24 semanas, antes de las 37 semanas, que también les da preeclampsia. Entonces ahí hay que definir por qué, porque hemos dicho que el tratamiento es terminar con el embarazo y sacar la placenta.
Caramba, pero es específicamente así, ¿no existe un medicamento que pueda sobrellevar los síntomas? Sí, evidentemente cuando la paciente tiene menor de 37 semanas, es un prematuro o tenemos un prematuro extremo entre las 24 semanas que no sabemos que no va a vivir fuera del vientre de la madre, pues acudimos a algunos medicamentos como es la nifedipina, como es el alfametildopa, ¿verdad? Que son medicamentos que nos permiten un control. Ese control debe ser intrahospitalario. La paciente que amerite un control exhaustivo de sus cifras tensionales, que ya tenga una preeclampsia establecida con proteinuria, debe estar en una institución hospitalaria de alta complejidad. ¿Puede existir el caso de mujeres que estén presentando preeclampsia y sean orientadas a guardar reposo en casa y con eso puedan llevar el embarazo a un feliz término, doctora? Bueno, súper discutido llevar el reposo en casa. Hemos tenido médicos con preeclampsia que ellas se saben cuidar y lamentablemente pueden desencadenar una grave situación en casa donde no nos vamos a dar cuenta. Entonces nosotros en el hospital, paciente con preeclampsia diagnosticada, está dentro del hospital recibiendo tratamiento seguramente. Bastante delicado este tema, de verdad bastante delicado, y una de las razones precisamente por la cual la tenemos acá nosotros hoy es con la finalidad de hacer llegar este mensaje a todas esas madres, a las futuras madres que puedan ver esta entrevista y tomar conciencia y entender que la preeclampsia no es un juego, que se puede de alguna manera evitar con los hábitos alimenticios, con los cuidados necesarios, y bueno, en el caso de tratarla ya es un poco más complicado. Sin embargo, siempre sé que como especialistas ustedes buscarán las mejores alternativas. Recomendaciones en general, doctora, para esas mujeres que nos escuchan, hombres también, porque definitivamente el embarazo es una etapa muy hermosa que se debe disfrutar y que lo menos que se quiere es que sea traumática, pero sí hay que tener algunas consideraciones. Sí, bueno, la primera recomendación que tengo que dar es que la paciente tiene que lo ideal es planificar un embarazo, lo ideal es hacer una consulta preconcepcional y por supuesto llevar un control prenatal riguroso. Dentro de todas nuestras instituciones públicas existen controles prenatales donde la paciente embarazada debe acudir de forma temprana, porque lamentablemente cuando ya nos llegan al hospital, a la emergencia con cifras tensionales elevadas, empezamos a revisar, son pacientes que no han hecho ni siquiera un control prenatal. Entonces, eso primeramente. La preeclampsia es una enfermedad muy temida, tanto temida para el médico como para la embarazada. Entonces, tenemos que recalcar que no respeta estado socioeconómico, no respeta raza, no respeta profesión. Médicos, ingenieros, igualmente cualquier paciente embarazada puede padecerla, y es por eso entonces que tenemos que insistir en la vida sana, el control prenatal y que pueda llegar esa paciente a nuestras manos a tiempo. Doctora, hablábamos ligeramente de que a pesar de que habían bajado un poco los niveles o el índice de embarazos en adolescentes, hay de alguna manera en la actualidad un repunte. Usted que está dentro del Hospital Universitario Antonio María Pineda, lo puede apreciar de esa manera. El mensaje también, ¿verdad?, a las adolescentes menores de edad. Sí, claro. Tengo que decirles que un embarazo de 15 años y menor, es más, en un adolescente de 19 años y menor, no es normal. Lo hemos normalizado, ¿ok? Ni para mí ni para nadie del primer mundo sabemos que eso es normal, ¿ok? Sabemos que las estadísticas de nosotros son elevadísimas. En Latinoamérica tenemos las altísimas tasas de morbimortalidad materna, entonces tenemos que evitar el embarazo en adolescentes. Tenemos que hablar con nuestras adolescentes, orientarlas, decirles que embarazarse a los 15, 16, 17 años, que es lo que vemos en nuestro hospital. Nuestras salas están llenas de mujeres de 13 años en adelante, 12 años embarazadas, entonces eso no es normal. ¿Okay? Por supuesto que no, y como usted bien lo dice, se ha normalizado el hecho de decir, y no está fuera de una realidad, que la llegada de un hijo es una bendición, sí, pero hemos tomado esto como una premisa para normalizar el hecho de un embarazo a temprana edad, cuando se pretende ignorar lo que pueden ser los riesgos o las consecuencias, doctora. Sí, claro, allí podemos ver que si empezamos a revisar nuestra mortalidad materna, vemos que las adolescentes repuntan, las hipertensas adolescentes repuntan en esa lista. Entonces, la prevención del embarazo en adolescentes es la clave para mejorar
no solamente la hipertensión, para mejorar muchísimas cosas más. Y no es solo el tema de la salud, hay factores sociales también que tienen mucho que ver ya cuando una niña, porque son todavía, o sea, adolescentes, se convierten en madres, y que sí, insistimos de manera muy respetuosa, por supuesto que la llegada de un hijo es una bendición, pero qué bonito poder hacerlo en las etapas correctas, en las edades correctas. Vamos a aprovechar, ya despidiendo la entrevista, su presencia, que es muy valiosa para nosotros, doctora, para esas recomendaciones generales a mujeres que ya estén en edad de asistir a su consulta de ginecología. Bueno, todas las mujeres tenemos que asistir a consulta ginecológica. El médico del ginecobstetra es el médico de la mujer, es el médico a quien tú le vas a confiar evidentemente todo lo relacionado no solamente a las enfermedades, sino a lo que es la vida normal sexual y la vida normal en pareja, la vida durante el embarazo. Entonces es por eso que tengo que hacer un llamado a todas nuestras pacientes, mujeres embarazadas o no, tienen que asistir al especialista. También quería dejarte mis redes sociales. Claro que sí. @doctora Torres Piso. Cualquier cosa pueden conseguirme allí directamente en mis redes sociales. El control prenatal es importantísimo. Podemos pasar aquí una mañana completa hablando del control prenatal. Tema. Entonces, bueno, eso sería importante tocarlo en algún momento. Nosotros muy agradecidos con su presencia, y por supuesto que las puertas de Latina Televisión están abiertas para usted, porque hay muchos temas interesantes de su área que tratar nosotros acá en nuestro espacio. Así que muchísimas gracias a la doctora Isabel Cristina. Nosotros felices de estar con usted, y bueno, atentos amigos televidentes, porque vamos a nuestra segunda pausa comercial. Al regreso iniciaremos lo que es nuestro recorrido noticioso dentro y fuera de nuestras fronteras en la emisión meridiana de Latina Informativa. Ya venimos.